El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Sabes cuál es la relación que pueden tener los problemas de oído en tus animales de compañía con problemas dermatológicos? Más adelante te lo platicaremos. También, si tu mascota tiene la costumbre de brincar cada vez que llegas a casa, ¿conoces cuáles son los problemas que puede traer en su columna? Bueno, más adelante también te lo platicaremos. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Para comenzar, conozcamos la historia de Luke, un perrito que llega a la clínica veterinaria presentando problemas de oído. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Yo necesitaba como mucha compañía y decidimos mi esposo y yo adquirir a Luke. Llegó en el mejor momento. Nos los entregaron de una semana antes de cumplir los 2 meses y cambió totalmente nuestra vida. O sea, nos vino a dar alegría. Estamos súper comprometidos en que tenemos que ayudar con la educación y demás de Luke. Entonces hay cosas que tenemos todavía que modificar y fortalecer, pero es un perro súper inteligente. Ha ido aprendiendo incluso muchas cosas y nos vino simplemente a cambiar la vida, a llenarnos de alegría. Lo traje aquí a consulta porque él trae una molestia en el oído derecho y de hace más o menos como 2 semanas empezó con esa molestia. La primera vez que lo traje, pues solamente le mandaron un antiinflamatorio y pensaron que era algo de pues algún golpe o algún piquete, cosa que era como muy complicado porque pues yo estoy casi prácticamente todo el día con él. El día de hoy vimos un cachorrito de 6 meses, es la primera vez que lo tenemos en el área de dermatología. Aparentemente hace 2 semanas se presentó por un problema de oído, el cual ya fue tratado, pero el perrito sigue teniendo molestias, se está rascando, le está doliendo su oído. La segunda vez que vinieron y que ya me dijeron que posiblemente era el oído, lo creí más certero porque se rasca continuamente su oído. En el momento en el que estamos con este perrito, nuestro primer intento es tratar de parar el proceso, la molestia que tiene, y en ocasiones es suficiente dar un tratamiento adecuado y el perro se va a sentir mejor y tal vez no lo volvemos a ver por problemas de piel o dermatológicos. Desafortunadamente este cachorrito además tiene algunos otros datos de alergia. El amido de patas, que mucha gente considera normal en sus perros, dicen, no, pues mi perro se está lamiendo las patas porque se limpia. El amido de patas en perros no se considera un comportamiento normal. Tuve cita ya con la dermatóloga para descartar pues que sea una infección en el oído primero y ver si es otro tipo de alergia. Cuando tenemos un perro que tiene un problema de piel específicamente y tal vez ya fuimos una vez con nuestro veterinario de cabecera y el problema no está resolviendo, tenemos que ir con un especialista en dermatología porque es como dar ese escalón donde estamos buscando una persona que exclusivamente se dedica a un área de la medicina, lo mismo que hacemos como humanos cuando vamos a ver a un gastroenterólogo o vamos a ver a un dermatólogo, porque queremos esa especialidad y ese nivel de conocimiento. Que ojalá me pudiera decir qué es lo que tiene, pero lo adoro, o sea, vino a cambiar nuestra vida en estos 6 meses y pues lo único que quiero es que esté bien y que todo va a estar bien, o sea, vamos a encontrar qué es por la causa de que lo lastima. A pesar de que Luke llegó al médico veterinario por problemas de oído, descubrieron que también se trataba de un tipo de alergia, de un problema dermatológico. Aunque para saber exactamente cuál es el problema, más adelante le van a realizar algunas pruebas. Es muy importante, amigos, que estemos al pendiente de algún tipo de signología en nuestros animales de compañía, si se rascan mucho o si en este caso específicamente, como nos comentan los doctores, están lamiendo sus perros las patas.
ese puede ser una señal de alerta que tengamos que llevar a nuestros perros o a nuestros gatos al médico veterinario dermatólogo. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresando vamos a conocer más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Bueno, lo traje aquí a consulta porque él le trae una molestia en el oído derecho. Tuve cita ya con la dermatóloga para descartar pues que sea una infección en el oído primero y ver si es otro tipo de alergia. El perrito sigue teniendo molestias, está rascando, le está doliendo su oído. Que ojalá me pudiera decir qué es lo que tiene. Pues lo único que quiero es que esté bien y que todo va a estar bien. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales y ahora vamos a conocer la historia de Spotty, un perrito que llega a la clínica veterinaria presentando dolor en su cuello. Esto se puede deber a múltiples factores. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Spotty me lo dieron cuando era muy cachorrito, tenía 1 mes y medio. Ahorita ya tiene 9 años, pero es como todavía un cachorro. Todavía juega mucho, brinca mucho y pues por la misma que brinca mucho, es que lo tuve que traer porque al parecer tiene una lesión en el cuello. Spotty vino a consulta porque los dueños nos refirieron que tenía dolor al querer como moverse. Se quería sacudir y no podía, ¿no? Como normalmente lo hace. Y cuando se acostaba y al momento de levantarse lloraba. Entonces a los dueños les preocupó esa parte y fue que lo trajeron a consulta. Me sentía súper impotente porque además no podía yo como preguntarle qué te duele. Hicimos la exploración física de Spotty y lo que descubrimos fue un dolor en las vértebras cervicales, en las del cuello. Spotty es un chaparro que tiene ya 9 años y la dueña nos comenta que brinca. Entonces, a la larga, en perritos ya de esa edad, pues hay que tener cuidado con los impactos que genera el hecho de estar brincando, porque ahí su columna podría verse afectada. El tratamiento que vamos a iniciar con Spotty es la aplicación de desinflamatorios y analgésicos y tenemos que esperar una evolución de 24 horas para ver cómo regresa a la revisión y decidir qué tipo de tratamiento vamos a seguir o si vamos a requerir alguna placa radiográfica. Las recomendaciones que hicimos a los propietarios de Spotty pues es un cambio de alimentación, es una alimentación específica para perritos de más de 7 años, que le va a ayudar mucho a cuidar sus articulaciones, sobre todo, y el uso de una pechera para evitar que se siga lastimando la parte de su columna. Como está lastimado, pues tiene que evitar moverse mucho, no brincar, lo cual es un problema porque en cuanto llega alguien a la casa, pues va a querer brincar y se emociona y todo, pero pues es importante ahorita que ya no brinque tanto y que su actividad física se reduzca un poco. El pronóstico de Spotty es muy favorable, es bueno, solamente les vamos a recomendar que tengan un poco más de cuidado con los saltos que hace Spotty para que no se vuelva a lastimar. Porque le encanta brincar, eso es algo que él hace instintivamente, entonces no sé cómo voy a lograr que no se mueva tanto. Sí, yo creo que voy a buscar el consejo de un adiestrador de perros para que me diga qué hacer con este pequeño. Te quiero presentar a Diego, es nuestro entrenador. Hola, mucho gusto. Estefanía. Y bueno, aparte de su tratamiento médico, pues es importante que platiques un poquito con él sobre cómo puedes controlar más a Spotty para que no se vaya a seguir lastimando la parte de su cuellito. Ok. Sí. Hola, Estefanía. Hola. Mira, lo primero que te puedo aconsejar es que para que este hábito ya no siga y ya no tenga el hábito y siga saltando, cuando lo haga, no lo acaricien, ignórenlo. La mejor manera de hacerlo es darle la espalda y él poco a poco irá perdiendo el hábito. Si no lo pueden hacer así, pueden también bloquearlo. ¿Cómo bloquean? Con las rodillas. Cuando pones tu rodilla, el perro entiende que no vas a interactuar con él de la manera que él lo está deseando, saltando. Si no funciona esto y lo sigue haciendo, si traes la correa, puedes también pisar la correa. ¿Para qué? Para que cada que salta, se baje. Sí, no lo va a poder hacer. Okay. Cualquiera de estos 3 consejos te puede ser muy útil. Lo más importante es que no lo acaricien cuando lo haga.
y cuando la gente lo esté acariciando, que no tenga el hábito de estar, que siempre lo acaricien por abajo y a la altura del perrito, jamás desde arriba ni cuando esté levantado. ¿Vale? Ah, ok. Muchas gracias. Es un hábito que lamentablemente como dueños les creamos porque tendemos a prestarles atención cuando están encima de nosotros, cuando saltan. Entonces les creamos ese hábito y ellos reciben atención a través de eso, ¿no? Cuando ellos están encima de nosotros. ¿Qué pasa con ese problema? Que cuando son cachorros lo puedes controlar, pero si tienes un perro grande como un gran danés o un San Bernardo, cuando crezca te va a tirar a ti, y si lo hace con un niño, lo va a tirar y lo puede lastimar muy gravemente. Pues me preocupa que no sé como cuánto se vaya a tardar en aprender esos consejos y que en el inter de aprender se vuelva a lastimar, pero pues yo creo que es nada más cosa de intentarlo. Los perros tienen y rompen hábitos en 21 días, pero debe ser constante y muy paciente. El perro tiene malos hábitos lamentablemente por nosotros los dueños. Tenemos que trabajar constantemente y tener mucha paciencia. Bueno, pues ya ahorita sabiendo qué tiene mi perro y cómo lo puedo ayudar, pues ya me quedo más tranquila. Pues sí, obviamente él es el rey de la casa y puede hacer lo que quiera, pero ya no puede brincar. Bueno amigos, afortunadamente en el caso de Spotty, los médicos descubrieron que su problema es únicamente muscular. Con un tratamiento de desinflamatorios se irá a casa sin mayor problema. Pero recuerden, es importante que evitemos que nuestros perros cada vez que llegamos a casa nos saluden de manera efusiva, ya que esto a la larga puede tener graves consecuencias en su columna. Y si tenemos alguna duda de cómo ayudar a desaparecer este hábito que para nosotros puede ser muy simpático, siempre acudir con un especialista en entrenamiento para corregir este brincoteo efusivo por parte de nuestros perros. Ahora vamos a regresar al caso de Luke y vamos a conocer más acerca de la condición de su oído aquí en Clínica de Animales. Llegamos a la consulta y nos dijo que Luke primero tenía que revisarlo del oído para descartar que tuviera algún objeto o alguna bacteria. Entonces revisó ambos oídos, no tiene inflamación en el oído derecho, que es donde tiene la molestia, se sacude la cabeza, se rasca mucho. Al examen físico encontramos el oído un poco rojo, un poco irritado. El tímpano se encuentra normal. Hicimos una citología, que es tomar una muestra del oído y ver en el microscopio qué microorganismos encontramos en la muestra. Lo que estamos encontrando es que tiene una pequeñísima cantidad de levaduras. Las levaduras son como, digamos, un hongo. Que muchas veces la encontramos en oídos de perros que están con un proceso alérgico. Es una infección secundaria a la alergia y causa mucha comezón. No tiene una cantidad muy importante, pero lo has estado tratando con medicamento y ese medicamento sí tiene un antifungal. La prueba que hizo descartó que no tiene ningún tipo, poquitas bacterias, pero realmente no considerables para la cantidad de cómo se rasca. Le vamos a mandar un medicamento que va a controlar la molestia, la inflamación y la comezón que tiene. La parte interesante va a ser aquí ver si es suficiente tratar esta molestia o si vamos a tener que empezar a hacer un proceso diagnóstico de alergia. Primero ahorita le puso unas gotas para que tuvieran limpio su oído, el oído malo, y aparte le mandó medicamento tomado. Si en 2 días Luke no mejora considerablemente, lo tengo que traer otra vez a revisión y puede ser alérgico, que sea ya sea por tipo de su alimentación o alguna causa del ambiente. Entonces hay que ir descartando que sea de la alimentación, que es lo más común, y a lo mejor cambiar la dieta que lleva Luke actualmente. El pronóstico es bueno. Yo creo que va a regresar en unos 3 o 4 días. Vamos a revisar cómo está su oído. Si es necesario lo vamos a sedar porque no es un perrito muy cooperativo y es muy importante examinar adecuadamente ese oído. Creemos que con la medicación que le mandamos va a estar mucho mejor para los próximos días. Y en un futuro posiblemente tengamos que hacer cosas con su alergia. Tenemos pruebas diagnósticas diferentes, podemos hacer pruebas intradérmicas o pruebas serológicas para ver a qué es alérgico, si es una alergia ambiental, y hacer un tratamiento con vacunas, con inmunoterapia, que es lo mismo que se hace en los humanos.
Y si es necesario, podríamos decidir utilizar una dieta de prescripción para hacer diagnóstico de una alergia alimenticia. Con la doctora creo que realmente me dio un panorama más amplio, me explicó mejor, hizo la prueba para ver si era bacteriano. La verdad es que me voy contenta porque yo lo único que quiero es que ya Luke esté bien. Para mí Luke es, en este momento de mi vida, o sea, vino a reforzarme, a darme más sentido, a darme más ganas de hacer cosas, de salir, de estar con él, de cuidar a alguien. Simplemente por el hecho de preocuparte por alguien, eso es padrísimo. Y entonces poderlo ayudar y demás, verlo crecer y crecer sano y fuerte es lo único que quiero, verlo crecer sano y que esté bien. Y bueno amigos, como vimos en el caso de Luke, las pruebas arrojaron que se trataba de un tipo de hongo, de una levadura, y se va a casa con un tratamiento para eliminar este problema. Recuerden estar atentos de la salud de la piel de sus animales de compañía, ya que muchas veces pensamos que lo único que los llega a afectar es un tipo de sarna, algún tipo de ácaro, una piel reseca. Sin embargo, el área de dermatología en animales de compañía es un área muy extensa. Hay que estar pendiente a los síntomas que nos hizo hincapié la doctora para siempre cuidar este órgano, que es el más grande además, que pues abarca de todos los seres vivos, ¿no? La piel, hay que cuidar su salud. También el día de hoy, en el caso de Spotty, aprendimos lo importante que es corregir este hábito que para nosotros podría ser muy simpático, el que nos saluden nuestros perros efusivamente cada vez que llegamos a casa. Sin embargo, si esto no lo detenemos, si los dejamos que brinquen y también de acuerdo a la edad, al peso, incluso a la raza, se puede ver afectada la columna de nuestros perros o incluso de nuestros gatos. Hay que cuidar este detalle. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.